Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hasta ahí con la lectura por ahora de la palabra. Vamos a tratar de analizar este pasaje. Y quisiera comentar que en Hechos de los Apóstoles notamos que esta es la tercera vez que aparece este tipo de frases en los Hechos de los Apóstoles. Y a manera de introducción, veremos cuál era el ambiente que se dijo cada vez una frase similar a esta. ¿Qué estaba pasando en aquellos momentos? En primer lugar, aparece una frase similar en Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Miren, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, ¿en qué momento está puesto este pasaje allí? ¿Qué había pasado antes? Y cuando nosotros miramos, como ustedes recordarán, en capítulo 6, versículo 1, en aquellos días, dice, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Habían dos cosas, una muy positiva. Crecía el número de creyentes. Otra, que siempre viene con el crecimiento. Hubo un conflicto. Ahora, es interesante poder pensar que muchas veces cuando Dios está bendiciendo, aparecen los conflictos. Cuando Dios está haciendo prosperar su obra, vuelven a aparecer conflictos. Y nosotros miramos aquí y notamos que es un conflicto interno en la congregación, en la iglesia. El número había crecido, qué bendición. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ver este salón lleno, con gente con el corazón caliente para el Señor, deseosos de reuniones donde se aprende de la palabra de Dios? Eso estaba pasando. Era el comienzo de la obra del Señor. Había mucha gente convirtiéndose. El Espíritu Santo estaba obrando. Pero aparece allí, dentro de la iglesia, un conflicto. Pero llegan a enfrentar el conflicto con sabiduría. Ahora, no enfrentan ni a los griegos ni a los judíos. Enfrentan el conflicto. Y yo creo que aquí tenemos que aprender algo todos. Cuando hay un problema entre nosotros, no nos miremos como que unos de un lado y otros del otro, sino miremos cuál es el problema para poder saber de qué manera salir adelante. Cuando nosotros miramos esto, los discípulos toman al conflicto, no lo dejan de lado, no dicen no pasa nada. No, estaba pasando algo. Había un malestar. Había gente que se sentía desatendida y en la iglesia no puede pasar eso. Llega a los oídos de los discípulos. ¿Y qué hacen ellos? Bueno, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para ir a servir a las mesas. Y ellos delegan. Elijan ustedes. Y vemos nosotros las características que tenían aquellos que habrían de ser elegidos. Y podemos pensar, hombres espirituales son elegidos para servir a las mesas. Y nadie se habría imaginado, en ese momento, en la historia de la iglesia, que a raíz de ese conflicto iba a aparecer un joven que iba a ser el primer mártir del cristianismo, Esteban. Y cuando nosotros miramos podemos pensar, había un conflicto, supieron tratarlo,
Supieron hacer que la iglesia solucionara el conflicto, que todos quedaran en paz. Y a su vez, eligen personas que tenían que tener las cualidades temerosos de Dios, llenos de Espíritu Santo, personas con conocimiento de las Escrituras. Y debemos de notar esto. Cuando ustedes leen el capítulo 7 de esa predicación extraordinaria de Esteban, ustedes notarán el conocimiento bíblico que este hombre tenía. Y anterior, en el capítulo 6, dice que trataban de tomarle, pero no podían de la manera que él exponía la palabra. También aparece por segunda vez en Hechos 9:31 una frase similar que tuve la oportunidad de compartir con ustedes. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y volvemos a ver la obra del Espíritu Santo, acrecentando la obra del Señor, haciendo algo que nosotros no podemos hacer. Nosotros podemos llevar la palabra, pero el Espíritu Santo será aquel que aplicará la palabra en los corazones y hará que las personas se conviertan. Tiene que pasar eso en la vida de la gente. No hay mensaje del Evangelio sin palabras. Tenemos que exponer el mensaje, presentar el mensaje. Recordamos todos ese versículo extraordinario. Es precioso, todos lo conocemos, pero es precioso. La fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Tenemos que tener buenos testimonios, sí, pero tenemos que hablar del Señor Jesús. Y esa es la parte que muchas veces nosotros no hacemos. Cuando nosotros miramos aquí, unimos el primer pasaje, la iglesia en Jerusalén. Miramos en Hechos 9:31 y habla de las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y cuando nosotros unimos esto, ¿qué encontramos? Nos vamos a Hechos 1, versículo 8. Y el Señor, ¿se acuerdan? La gran comisión, y me seréis testigos en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén ya estaba instalada. En Judea, aquí nosotros notamos por toda Judea. Galilea y Samaria. Y nosotros seguimos hasta lo último de la tierra. Y cuando nosotros pensamos, aquellas palabras del Señor, dichas poco tiempo antes, el Espíritu Santo las toma y convierte personas, y esas personas salen, y aún en las persecuciones, Dios utiliza la persecución para que más personas lleguen a conocer el Evangelio por aquellos que han sido perseguidos. Cuando nosotros miramos esto, y miramos, podemos pensar, ¿cuál era la situación cuando se dijo esto? ¿Qué había pasado allí? Seguramente había acontecido un hecho totalmente insólito. Y a nivel de los discípulos, poco creíble para ellos. Y es que Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, el Señor lo había enfrentado en su persecución contra sus siervos. Es el Señor que se le aparece a Saulo de Tarso. Y llegó a ser tan tremendo aquel acontecimiento para Saulo, que estuvo 3 días sin ver, ni comer, ni beber. Yo no sé si nosotros alguna vez nos pusimos a pensar, ¿qué fue para el apóstol Pablo? Ese hombre que conocía de la ley, ese hombre que podía decir que él era celoso de la ley. ¿Ustedes se dan cuenta que se le aparezca el Señor Jesús y le diga, yo soy Jesús a quien tú persigues? ¿Se dan cuenta que él, con toda su estructura religiosa, a él se le había enseñado, y era verdad, de los sacrificios de los animales? A él se le había enseñado sobre el templo. Se le había enseñado todo el ritual del templo. Esto estaba en la Biblia. Y ahora se le aparece el Señor para decir, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Estás persiguiendo al Mesías. Y ahí ustedes se dan cuenta de lo que es para un hombre como el apóstol Pablo, inteligente, estar allí en ese conflicto. ¿Qué pasó con lo que yo estoy creyendo? Entonces yo estoy equivocado. Y allí estaba él,
Y esta confusión tan grande lo lleva al arrepentimiento y a poner su confianza en el Señor. Los acontecimientos que todos sabemos. Pablo comienza a predicar en Damasco. Y la gente confundida, ya que era la misma persona que había llegado hasta allí para perseguir a los creyentes. Y ahora estaba predicando. Los judíos procuraban matarle, pero los discípulos en una noche le sacan, lo bajan por un muro, descolgándole en una canasta. Cuando Saulo llega a Jerusalén, procura juntarse con los discípulos, pero le tenían miedo. No creyendo que fuese discípulo, dice la palabra. Aquí vemos otro conflicto. ¿Es o se está haciendo? ¿Es un discípulo o se está haciendo pasar por un discípulo? Y fíjense qué conflicto. Ahora pasamos a Saulo. Él tenía un problema. Se había dado cuenta que lo que estaba creyendo estaba mal. Ahora sabe lo que ha creído y va con aquellos que creen lo mismo. ¿Y qué encuentra? Que no lo reciben. Y allí aparece un hombre, Bernabé. Es él que toma a Saulo y le lleva contando la conversión que Saulo había tenido. Aparece esta persona tan singular y Bernabé contaba con la confianza de los discípulos y de Saulo. Y qué bueno es tener hermanos en la iglesia que uno pueda tener confianza en ellos, hermanos y hermanas, en los cuales uno puede tener confianza. Y puede tener uno un conflicto personal. Y allí había un conflicto que era a nivel de discípulos del Señor. Pero Bernabé le toma. Y podemos pensar, le lleva. Bernabé lleva a Saulo y cuenta a los hermanos la conversión de Saulo. Gozaba del respaldo de todos. Que nuestro testimonio goce del respaldo de todos también. Y cuando aparece algo, se puede contar con hombres y mujeres que están para las cosas serias, para las cosas de Dios. Y ayuda a que la iglesia tenga paz. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Llegamos al tercer caso, que es el que nosotros hoy hemos leído. Este es nuestro texto de hoy, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Podemos ver distintas situaciones anteriores que todos nosotros conocemos, pero es interesante porque ¿en qué momento se dicen las cosas, no es cierto? Muchas veces pensamos, bueno, alguien dijo una palabra en un momento y podemos pensar, ¿por qué dijo eso? ¿Cuál era el trasfondo? Y cuando nosotros miramos, leyendo el capítulo, vemos distintas situaciones que muchas de ellas no entendemos. No entendemos todo lo que pasó, ni sabemos por qué pasaron algunas cosas. Herodes, que echa mano de algunos de los cristianos para maltratarlos. En ese ejercicio malvado, mata a espada a Jacobo, hermano de Juan.
Y aquel joven discípulo muere en manos de un impío. Esto le había agradado a los judíos porque los judíos para nada querían a los discípulos porque ellos hablaban del Señor como el Cristo. Y como vio que esto agradaba, entonces tomó también preso a Pedro. Cuando nosotros miramos esto, yo me acuerdo mucho de aquellas palabras que el Señor le dijo a los discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y dos cosas: guardaos de la religiosidad y de la política. De ser hombres, mujeres, políticos, que hacen las cosas para que otros queden contentos. Cuando miramos, toma a Pedro y lo pone en la cárcel. Todos nosotros sabemos que Dios obra en Pedro una liberación milagrosa, y es milagrosa. Es una maravilla. Es interesante, aún hasta los detalles. Luego que Pedro sale y va y golpea y entra a los discípulos y les hace silencio, la palabra dice esto, que es interesante. Y salió y se fue a otro lugar. Sabía Pedro que lo iban a buscar. Sabía que lo iban a buscar. Y se fue a otro lugar. Y la Biblia no nos dice dónde se fue. Pero no se quedó allí. Se fue a otro lugar. La parte política estaba totalmente convulsionada en ese momento. Herodes con los de Tiro y los de Sidón, el sobornado Blasto, y un día señalado en el cual el rey Herodes, vestido con las ropas reales, se sentó en el tribunal para arengar, para hablarle al pueblo. Cuando nos miramos, podemos pensar, qué cuadro, ¿no? La gente mirando al rey Herodes. El rey comienza a hablar. Interesante lo que dice Bruce, el escritor, con respecto a la vestimenta de Herodes, de aquellos reyes de la época que tenían todas cosas brillantes, y seguramente con el sol brillaba más, y era toda una apariencia espectacular ver a este hombre allí. El mensaje seguramente fue elocuente. La multitud atribuye semejante mensaje a una palabra que tiene capacidad más allá de lo humano. La gente dice, esto es voz de Dios. Y en lugar de parar el mensaje, Herodes, cuando está escuchando esto, a fin de frenar esa blasfemia, de confundir lo que él estaba diciendo con palabra de Dios, no lo hace. Y es entonces que llega el momento en el cual no hay manera de detener el juicio de Dios, porque saben que hay momentos en la vida de una persona que el juicio no puede ser detenido. Dios lo ha determinado. Y cuando ustedes miran, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, el juicio estaba determinado desde antes. Y si nos encontramos con la charla que tiene el Señor con Abraham, veremos que no había manera de que esto cambiara. Cuando la persona ha tenido todas las oportunidades y no ha querido, y se ha resistido, y ha endurecido, y ha ido en contra del pueblo de Dios, y ha ido en contra de los principios de Dios, y su moral ha llegado a ser muy semejante a la moral de nuestros tiempos, Dios determina un juicio. Y allí estaba Herodes, que había hecho lo que quería hasta el momento, pero aquel que no dio gloria a Dios.
un ángel viene y lo hirió. Dice, un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Y el verso dice, pero en medio de todo eso, pero, lo cual nos llama a mirar algo que estaba pasando a otra esfera. Ese era el ambiente en la tierra, el ambiente de los hombres, el ambiente de la política. En medio de una situación tan conflictiva, donde hubo muertes de inocentes y de culpables. Somos llamados a mirar algo que es permanente, inalterable, que no importa lo que tú y yo estemos pasando, pero la palabra de Dios seguirá adelante. Crecía y se multiplicaba. Y esto es lo que quizá debamos tener en cuenta en nuestras vidas. Quizá es lo que tengamos que tener en cuenta en nuestras iglesias. Sin importarnos tanto cuál es la situación que nos toca vivir, como individuos o como ciudadanos, o como iglesias. No habrá nada ni nadie que pueda detener el crecimiento y la multiplicación de la bendita palabra del Señor. No hay manera que alguien pueda detener que esta palabra siga corriendo y convirtiendo personas y condenando a otros, porque la palabra en nosotros es olor de vida para los que creen y olor de muerte para los que no creen. Pero para Dios, grato olor. Que cada uno de nosotros, en la situación que nos encontremos, no importa cuál es, no importa la edad, no importa el sexo, no importa si tenemos salud o estamos enfermos. Tengamos delante poder formar parte de este movimiento del Espíritu Santo, de llevar la palabra de distintas maneras, a fin de que en ese engranaje bendito del crecimiento y la multiplicación de la palabra del Señor, tengamos el gozo de formar parte de Él cada uno de los que hoy estamos aquí. Que cada uno de nosotros, en la situación que esté, sienta del Señor, yo puedo hacer esto para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Es un ejercicio espiritual. Y voy a decir algo, todos podemos hacer algo más para que la palabra del Señor corra y sea glorificado. Quizá alguien pueda decir, sí, pero yo no tengo mucha fuerza, pero hermano, hermana, póngase al lado del que está predicando en oración ferviente. Entérese de las cosas que se hacen en la iglesia y hágase su lista de oración para orar todos los días, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Sabemos que el Señor se va a glorificar. Miren, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, el Señor se va a glorificar por otro lado igual. Su palabra no puede ser detenida. Y una de las cosas que aprendamos es las palabras que el Señor le dijo a Isaías. Y con esto quiero terminar. Hermanos, muchas veces buscamos resultados. ¿Ustedes se acuerdan lo que el Señor le dijo? Mi palabra. ¿Cómo sigue? ¿No volverá? ¿No volverá? A mí, vacía.
no es que no va a volver a mí, no va a volver a Él, es su palabra. Y yo no sé si les ha pasado. De encontrarse con alguna persona que ustedes tuvieron contacto con ellos, le llevaron a la escuela dominical, lo dejaron de ver por un tiempo, luego se encuentran con esa persona de nuevo y esa persona se convirtió porque hubo alguien que le habló del Señor. Y en esa cadena hemos estado, el privilegio de formar parte de esa cadena que al final termina con esa persona llegando a los pies del Señor. Que el Señor nos ayude a ser parte integral de ese movimiento del Espíritu, que es llevar su palabra a otros.